pues vamos a empezar ya. Vamos a intentar terminar rápido. No, bueno, no tan rápido, pero por lo menos aparte del diagnóstico. Puede ser el tratamiento y es más corto. Bueno, estamos acá, ¿verdad? Síndrome coronario agudo. Entonces habíamos dicho que para esto vamos a definir a través de estas guías, ¿no? La Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Americana de Cardiología, y quería llegar a esto, no sé si les he mencionado anteriormente, pero es la cuarta definición universal del infarto miocardio, ¿ya? Antiguamente había una tercera definición, ¿ya? La cuarta definición del infarto. Ahora vamos a ver en qué consiste esta cuarta definición, y eso precisamente sale en la guía del 2018. Estos son los diagnósticos diferenciales. La anatomía coronaria, ya saben, los tres vasos más importantes que hay acá, qué territorios se ligan y qué caras van a ocupar, la definición, ¿no? El síndrome coronario agudo, esto también a modo de repaso, habíamos dicho que se puede dividir en tres, ¿no? Angina inestable y un infarto con elevación y sin elevación de ST, ¿no? Si habíamos hablado de la fisiopatología, todo empezaba con la lesión endotelial, para después formar lo que viene a ser la CLD, la CLD los fagocitados macrófagos, las células escumosas, para formar la placa, la ruptura de la placa y posteriormente el infarto, ¿no? Esto también es importante. Habíamos hablado de isquemia, estábamos acá, ¿no? Aquí para reforzar un poquito y para que no se olviden, habíamos definido qué es angina, ¿no? ¿Qué era angina, jóvenes? Angina lo dividíamos en dos partes, ¿no? En una típica, en una atípica y una que no es angina, ¿ya? Típica, atípica y no anginoso, ¿ya? Siempre cuando un paciente con dolor lo van a dividir así: algo típico, algo atípico y que relativamente no es angina, ¿ya? Para decir que es angina, jóvenes, tiene que cumplir estos tres criterios. Y uno de los criterios es el dolor clásico, ¿no ven? El dolor retroesternal característico, ¿no? Irradiación al brazo izquierdo, hacia la mandíbula, hacia el hombro izquierdo, típico dolor, ¿no? ¿Qué más? Por lo general este dolor es provocado o exacerbado con el estrés físico o el estrés emocional. Y el tercero y por último, que este tipo de dolor, jóvenes, por lo general dura entre 20 minutos o menos de 20 minutos, y este alivia con el reposo o con la ingesta de nitratos, ¿ya? Esa es la característica de una angina típica: dolor retroesternal, opresivo, irradiado, brazo izquierdo, mandíbula, hombro. Este es desencadenado por un estrés físico o emocional, y además este perdura, bueno, generalmente dura menos de 20 minutos, mejora con el reposo o con la ingesta de nitratos que son vasodilatadores. La angina atípica, ¿ya? Es aquella que cumple dos de estas tres características, por lo menos dos. Y el dolor que no es anginoso, pues prácticamente no cumple ningún criterio, ¿ya? Eso es importante que sepan para hacer el diagnóstico diferencial. Habíamos hablado también de este de acá, que es una angina inestable. Las anginas inestables habíamos dicho que pueden ser de reposo. Esa es la característica de una inestable. Es en reposo, ¿ya? Dura más de 20 minutos. Esa es una característica. Es una angina más que de reciente comienzo, jóvenes. Acá tal vez hablaríamos de progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos, si el paciente tenía angina antes caminando 10 cuadras, pues ahora tiene caminando 5 cuadras. Si el paciente ya tenía angina caminando 4 cuadras, pues ahora la angina le viene caminando 1 cuadra. Si antes le venía caminando 1 cuadra, ahora la tiene en reposo. Es una angina progresiva, ¿ya? Y esta angina posinfarto, pues es el típico dolor secundario a un infarto, un resuelto. Le ponemos el stent, le abrimos la arteria y se vuelve a tapar, ¿ya? Pero lo único que me interesa de la angina inestable es que se acuerden de esto. Es una angina de reposo que no calma con el reposo, no calma con los nitratos, dura más de 20 minutos
y además es progresivo, ¿ya? Empeora. Seguimos. Ahora, lo que les decía, ¿no? La cuarta definición del infarto de miocardio. Esto es la guía de 2018. Esto nos engloba acá una patología o una definición o una característica muy importante que dice injuria miocardio. ¿Ya? Van a ver que no es lo mismo injuria que isquemia, ¿ya? Y se van a acordar de esta palabra, injuria miocárdica. La palabra injuria miocárdica, jóvenes, ¿a qué se va a deber? Se debe a una detección, ¿ya? O caída de unos marcadores específicos del daño cardíaco que son las troponinas. Esto, si quieren, se acuerdan, si quieren, no por encima del percentil 99, ya es una medición que se hace cuando tenemos troponinas cuantitativas, pero en la mayoría de los hospitales lo que van a encontrar son cualitativas. O sea, solo les va a decir si es positivo o negativo. Las cuantitativas son aquellas que les van a cuantificar las troponinas, y cuando tienen esto por encima del percentil 99 hablamos de injuria miocárdica. Ahora, ¿a qué se refiere esto de cuarta definición? ¿Cuándo decimos, a qué se refiere cuando hablamos de la cuarta definición del infarto, que es en el 2008? Se refiere a que tiene que haber injuria, o sea, sí o sí tiene que haber elevación de troponinas, ¿ya? O sea, va a haber injuria, pero además tiene que haber síntomas, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Sí. Si un paciente bien le hacen troponinas y sale positivo, es una injuria, ¿ya? Si las troponinas le salen positivas, es una injuria mecánica. Para decir que es un infarto, ¿qué más tiene que tener? Síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de isquemia? ¿Qué? Dolor precordial. ¿Qué más? ¿Cómo es el dolor precordial? ¿Qué se llama eso? Ahorita nos acabamos de ver. Angina. Inestable. Inestables. ¿Es típica o atípica? No. Angina típica. No sé bien, típico. Lo típico es el dolor opresivo y la del brazo izquierdo, ¿ve? Que dura más de 20 minutos. Todo lo que les he dicho. Entonces, tiene alteración de las troponinas, tienen síntomas. Si hablamos de síntomas, estamos hablando de la angina típica, ¿ya? Y tiene alteraciones en el electrocardiograma sugerentes de isquemia. Eso es un infarto. ¿Estamos? ¿O no? Si hablo de injuria, solo me refiero a que hay una alteración de las troponinas, de los marcadores cardíacos. Eso es injuria, lesión, si ustedes quieren. Pero para hablar como infarto como tal, tiene que estar acompañado de estos otros signos, de estas otras características. Tiene que haber síntomas más cambios en el electro. Si tienen esas tres, recién pueden hablar de infarto. ¿Ya? ¿Estamos? Sí. En el electrocardiograma que van a encontrar, elevación del ST, ondas patológicas, o esto también es importante, imágenes sugestivas de isquemia. Y con imágenes sugestivas de isquemia me refiero a un ecocardiograma durante el cual les muestro un corazón que no se está contrayendo adecuadamente. Hablamos de hipoquinesia, aquinesia del músculo cardíaco. Hablamos de una resonancia magnética donde podemos ver perfusión, o hablamos de una clavografía, que es mucho más complejo todavía, ¿ya? Entonces, todo esto, jóvenes, si hubiera todo esto, recién decimos que es infarto de miocardio. Esa es la cuarta definición de infarto miocardio. No se olviden, cuarta definición de infarto miocardio, es el último, ¿ya? ¿Qué dice? Que tiene que haber alteración o marcadores cardíacos positivos, o sea, me refiero a las troponinas. Sí. Tiene que haber síntomas, características de isquemia, de la angina típica. Tiene que haber cambios en el electrocardiograma. Ahora vamos a ver el electro. Pueden ser supras, infras, Qs y demás. O puede ser también una prueba de imagen que les diga que hay alteraciones en el corazón. Un ecocardiograma que les diga este corazón no se está moviendo bien, probablemente porque le falta perfusión. Y esta es la última, que es trombo en la angiografía o en la autopsia.
Entonces, criterios de lesión miocárdica, lo mismo, lo que viene a ser las troponinas, esto no tiene mucha importancia, esto tampoco, esto de acá. ¿Cuántos tipos de infarto hay, jóvenes? Ya sabemos que es un infarto, ¿no? ¿Qué era un infarto? Por definición, según la cuarta definición. ¿Qué? Alteración, lesión miocárdica por aumento de las troponinas. ¿Qué más? Síntomas característicos de isquemia. ¿Más? ¿Qué? Electrocardiograma. Es alteración del electrocardiograma. Onda. Isquemia. Luego la Pruebas de imagen que me sugieran isquemia. Son las principales. ¿Ya? Eso no se tiene que olvidar. Como ya sabemos que es un infarto por definición, o sea, un infarto no solo es troponina positiva, un infarto no solo es dolor de pecho, un infarto no es solo cambios en el electro, sino que es el total de todos ellos. ¿Ya? Pero como ya sabemos que es un infarto, vamos a ver las clasificaciones de los infartos. Y hay 5 tipos de infarto que puede haber. ¿Ya? En total son 5 tipos. El tipo 1 tal vez es el más conocido y el más característico, tal vez el que más han escuchado hablar, el tipo 1. ¿Y en qué consiste el tipo 1? Como pueden ver en el dibujito, ¿en qué consiste? algo de miocardio. Ahí está el dibujito. ¿Cuándo es un infarto tipo 1? Ahí está en el dibujito. El dibujito donde está diciendo cuándo. ¿Qué? Es por La obstrucción. trombos. Es lo que está mostrando acá, miren. Como la arteria se va tapando por placa de ateroma, trombos, y aquí también, miren. Entonces, el infarto tipo 1 es por obstrucción, trombos, coágulos. Ese es el más frecuente y ese han debido escuchar ustedes, ese han debido ver en algún libro, en alguna revista. Ustedes dirán, este es el que habla la mayoría de los infartos, el tipo 1. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es? Si les digo paciente masculino de 70 años con diabetes, con hipertensión, dislipidemia, acude con angina típica, ya saben, ¿no? Tiene cambios en el electrocardiograma, tiene marcadores positivos, marcadores de daño cardíaco positivos, o sea, trombolinas positivas. Y además tiene un ecocardiograma compatible con isquemia, que es un infarto. ¿Ya? Es un infarto. Ahora acá les puedo decir, por las características del paciente, por el tipo de paciente que es, ¿a cuál tipo de infarto? Ahora vamos a ver los tipos. Pero ¿a qué tipo de infarto corresponderá? O sea, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Y eso lo van a entender ahorita. Pero el caso que les acabo de relatar es el típico tipo 1. ¿Ya? El tipo 1. Paciente diabético, formador, lesión endotelial. Paciente hipertenso, lesión endotelial. Si se acuerdan de la fisiopatología, todo lo que es el mecanismo de formación de placa de ateroma empieza con lesión endotelial. Entonces, si les digo ese cuadro típico, es un infarto tipo 1. Es lo más frecuente. ¿Ya? Nada más, solo acuérdense de eso. El infarto tipo 1 es por trombo, coágulos. Vamos con el siguiente. El tipo 2. El infarto tipo 2, jóvenes, también la arteria se tapa. También el flujo coronario disminuye, pero no es por trombo. ¿Ya? En el tipo 2 no es por trombo. Puede ser por múltiples causas. Aquí entramos a un tema mucho más detalladito, como que hay que buscar con pincitas, con un poquito más de sutileza. Pero aquí puede ser ya por lesión microvascular. ¿Ya? Ahí hablamos, por ejemplo, de aneurismas, de las arterias coronarias. Ahí hablamos, por ejemplo, del espasmo coronario, que es lo que pueden ver acá. Este es un espasmo coronario. Miren, la arteria normal es así, y luego miren cómo
hay un espasmo, o sea, se tapa, pero no hay trombo. Sí corta el flujo porque la arteria se tapa, hace un espasmo, pero no hay trombo. Y eso se refiere al infarto tipo 2. No es por trombo, puede ser por otras cosas, como por ejemplo espasmo, por ejemplo alteraciones microvasculares como aneurismas, disecciones pequeñitas a nivel de la arteria coronaria. Pero tal vez el ejemplo más típico acá es por espasmo. Ahora ustedes me dirán, ¿qué produce espasmo en la arteria? ¿Qué puede producir un espasmo? Hablen más, no les voy a responder. ¿Qué es por producir espasmo? Ya, pues por ahí va la cosa. No, la hipertensión más tipo 1, progresión. Hay algo que se llama, jóvenes, angina de Prinzmetal, ¿ya? Y la angina de Prinzmetal es en pacientes jóvenes, ¿no? Pero no se da en todos los pacientes jóvenes, ¿ya? Porque no todos ustedes tendrían angina de Prinzmetal. Se da en pacientes jóvenes que consumen sustancias ilegales, como por ejemplo, ¿qué? Cocaína. ¿Ya? Un paciente que inhala cocaína y les viene con dolor en el pecho, joven, no tiene diabetes, no tiene presión alta, no tiene factores de riesgo, les viene con presión en el pecho, le hacen troponinas, jóvenes, les va a salir positivo, le hacen un electro y va a tener cambios. Los síntomas son igualitos, dolor, opresivo, qué raro, es joven, ¿por qué ha pasado? Y tienen que preguntar acá qué ha consumido. Lo más probable es que ha consumido cocaína. La cocaína da precisamente, produce este vasoespasmo coronario que se llama angina de Prinzmetal. Entonces, ahí ya tenemos otra pregunta del examen. La angina de Prinzmetal, primero, ¿en quiénes se da? ¿En adultos, mayores, en jóvenes o ancianos? Jóvenes. ¿A consecuencia de qué? Consumo de cocaína. Y la última y la más importante, ¿qué tipo de infarto es? ¿Qué tipo de infarto de tipo 2? En el otro, jóvenes, el tratamiento en el otro, que era por obstrucción, por trombo, por coágulo, el tratamiento es pues desobstruir, ¿no ves? Entrar por un catéter, sacar el trombo, destruir el trombo, poner un stent y demás. Acá como el problema es espasmo, ¿se ha fijado? Por eso vasoconstricción, ¿cuál es el tratamiento? Vasodilatador. Aquí le da un vasodilatador al paciente y le va a calmar los síntomas. ¿Ya? Ejemplo de vasodilatador. No, para otro tipo de vasodilatador. Aquí pueden usar bloqueantes de los canales de calcio, verapamilo, diltiazem. Ese es el tratamiento para la angina de Prinzmetal. ¿Estamos? Por esto de acá, jóvenes, por espasmo, en pandemia, cuando había COVID, también por lesiones endoteliares, por inflamación endotelial se produce este espasmo. Y muchos de los pacientes con COVID hacían este tipo de infarto. ¿Ya? Hacían. Pero también, o sea, como era una enfermedad como era una enfermedad nueva, no se podía saber mucho, no hemos sabido mucho, ahora recién algunas cosas están saliendo, pero el COVID daba un tipo de infarto, tipo 2, pero también por la misma lesión endotelial que producía el COVID, producía trombos, ¿ya? Y también daba un infarto tipo 1 en el COVID. Van a haber muchos pacientes que ni siquiera tenían factores de riesgo, solo tenían COVID, se le infartaron. Y precisamente era por la lesión endotelial, por el proceso inflamatorio que producía. ¿Ya? Entonces, el COVID era una enfermedad que puede producir tanto infarto tipo 1 como infarto tipo 2. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, no se van a olvidar, el tipo 1 es por trombo, trombo de la arteria coronaria. El tipo 2 es más por síndrome, espasmo, por disminución del flujo. El más importante es la angina de Prinzmetal. Pero aquí también, jóvenes, en el tipo 2 pueden entrar algunas enfermedades bien frecuentes. Por ejemplo, por demanda, o sea, aquí no hay espasmo, el vaso está sanito,
pero no le está llegando los nutrientes al miocardio. No le está llegando. Está permeable el vaso, pero lamentablemente no le está llegando nutrientes, no le está llegando oxígeno, no le está llegando los nutrientes que necesita al miocardio, que se puede infartar también. Y esto se habla de una alteración en la demanda de oxígeno, consumo y demanda. Y aquí la otra enfermedad que puede producir este tipo de infarto es la anemia. ¿Ya? Cuando un paciente tiene anemia, no se olviden que la anemia, que la hemoglobina es un transportador de oxígeno y demás. Ahora, si ustedes tienen las arterias coronarias sanas, ustedes tienen los pulmones sanos, pero no tienen el transportador, que en este caso es la hemoglobina, va a haber déficit de oxígeno y por tanto el miocardio sufre esa anemia. Y por eso van a ver en los pacientes que tienen anemia, pueden simular un infarto, igual tienen dolor en el pecho, opresivo, le hacen trombolinas, le sale positivo, le hacen el electro, le sale elevación del ST, y es un tipo 2. La anemia predispone a un infarto de tipo 2. ¿Ya? Esto es precisamente por la demanda que se tiene. ¿Ya? Bueno, el tipo 3, en resumen, les diré que es un paciente que se ha muerto de causa súbita. Y con súbita quiere decir que no ha dado tiempo a nadie de reaccionar. ¿Ya? Esto es súbito. Un paciente se ha muerto súbitamente y no nos queda más que hacer autopsia, porque ya muerto. Y en la autopsia vemos el porqué. Era un trombo. Era un principio. Era otra cosa. Pero eso es por autopsia. Ese es el tipo 3. En resumen, ese es el tipo 3. Es un paciente que ha muerto súbitamente y que el diagnóstico lo hacen por autopsia. ¿Ya? Ese es el tipo 3. ¿Ya? El tipo 4 se divide en A, B, C. Tipo 4. ¿Ya? Y en resumen también les diré, porque no necesitan saber a detalle. El tipo 4 es aquel infarto que pasa en los pacientes que les han hecho angioplastía. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Es que les han abierto la arteria. Digamos, ya llegó un paciente, ahí está la arteria coronaria, resulta que aquí había un trombo que estaba tapando. ¿Qué tipo de infarto era? 1. Tipo 1. Entonces se entra con un catéter, lo que se hace es destruir este trombo, ¿ya? Con el catéter. Esta porción que está inflamada se dilata un balón sin globito para abrir esta arteria. Posteriormente que se abra la arteria, se deja un dispositivo que se llama stent. Y este stent es como una mallita, es como una plaquita metálica, como una malla, que lo que hace es precisamente es que colapse esta arteria, que haga espasmo. Ya esto es un stent. Ya esto es un stent. Esto se llama angioplastía. ¿Ya? Y el tipo 4 dice que es esos pacientes que posterior a la angioplastía se vuelven a infartar. Se vuelven a infartar. Y puede pasar, porque muchas veces este stent se puede quebrar, se puede romper, se puede fracturar, por cualquier motivo, mala calidad, cualquier cosa, esto se puede tapar. Se puede volver a tapar. El vaso se vuelve a tapar. Se vuelve a formar otro trombo, puede pasar. Entonces, en otras palabras, el tipo 4 es aquel infarto que se da posterior a la angioplastía. ¿Estamos? Es el infarto posterior a la angioplastía. Es una complicación de la angioplastía como tal, que puede haber. ¿Ya? Entonces, si les viene un paciente, les dice, doctor, me duele el pecho, me irradia el brazo, tengo un dolor típico, una angina típica, no me calma con nada, y me han hecho hace una semana me han hecho recién una angioplastía, me han puesto una mallita en mi corazón. ¿Qué tipo de infarto será? ¿Cuánto? Porque es el antecedente de la angioplastía. ¿Ya? No se van a olvidar, jóvenes, esto es importante. Les puedo poner esto como casos clínicos. Pues el paciente femenino fue sometido a angioplastía coronaria hace un mes. Ahora acude nuevamente por dolor precordial, tiene trombolinas positivas, tiene escabio del electro. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué tipo de infarto es?
1, 2, 3, 4. No les voy a poner esto del A, del B, del C, porque en realidad esto tiene que ver con el tiempo, con las toponinas, la cuantificación, que no necesitan saber en realidad a detalle. ¿Ya? Y el 5 es aquel infarto que se da posterior a una cirugía de revascularización coronaria. ¿Ya? Esto ya hablamos de cirugía, abrir. Esto de la angioplastia, jóvenes, es por la arteria, se entra por la arteria con un dispositivo. Un pinchacito por la arteria radial o femoral y se llega al corazón. Es un procedimiento invasivo, pero es mínimo. Pero en cambio hay otro tipo de cirugías donde tienen que abrir al paciente el pecho, cortarle el esternón, abrirle, ¿ya? Y colocarle un bypass. ¿Qué más o menos consiste en esto? Digamos, este es el corazón, digamos, esta es la arteria descendente anterior, justo aquí está el trombo. ¿En qué consiste la cirugía de revascularización? Por aquí está pasando la arteria mamaria. Pues lo que hace es agarrar y anastomosar directamente, traen hasta acá. Entonces, cosa que de aquí le llegue sangre, el flujo directamente a. ¿Ya? El trombo sigue ahí, pero hace una anastomosis con la arteria mamaria, directamente lo conectan a la porción media y descendente, a la porción media y distal de la descendente inferior. Eso se llama cirugía de revascularización coronaria, ¿ya? Y en pacientes que hayan sido sometidos a este tipo de procedimientos y les ven por dolor de pecho, troponinas positivas y demás, es un infarto tipo 5. Entonces, recapitulando, tipo 1, trombo. Tipo 2, espasmo, ¿no? O alteración en la demanda de oxígeno, ¿no? Tipo 3, muerte súbita y pues se hace por autopsia. Tipo 4, posterior a una angioplastia. Un infarto porque una angioplastia. Y el tipo 5, posterior a una cirugía de revascularización. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Les puedo poner, como les digo, en casos clínicos. Les puedo decir, paciente joven viene por angina típica, troponinas positivas, alteraciones en el electro. Antecedente, fue sometido a cirugía de revascularización. ¿Qué tipo será? Sí. A ver, listo. Nada más. Otras definiciones que puede haber, jóvenes. Otras definiciones que pueden ver. Reinfarto. ¿A qué le dicen reinfarto? Es aquel paciente que se vuelve a infartar después del procedimiento, ya sea por revascularización, o sea, cirugía, o por angioplastia, menos de 28 días se vuelve a infartar, eso es un reinfarto. Después de los 28 días que infarta, eso es un infarto recurrente. Y aquí el infarto silente, aquí no se ven las letras, pero el infarto silente, jóvenes, se refiere a aquel infarto atípico en el cual el paciente no tiene clínica de infarto. Por eso se llama atípico, es raro, es inusual. Y eso es lo que le decía tal vez en algún momento de los diabéticos. El diabético puede venir con un dolor aquí, se está tapando la coronaria derecha, la cara diafragmática se está infartando, y el paciente siente y describe el dolor acá, en el epigastrio. Y muchas veces puede simular una gastritis, y en realidad se está infartando. Por eso a todo paciente diabético con dolor epigástrico, háganle un electro. Siempre. No le pasen un omeprazol y se lo manden a la casa, porque se les va a infartar, se va a morir y el problema va a venir. Háganle un electro. Si en el electro todo está bien, listo, pásenle su omeprazol. Pero si en el electro hay algo ahí, entonces es un infarto. ¿Ya? Aquí otra cosa hablo con infarto silente, jóvenes. Muchas veces en los diabéticos son una cajita de sorpresas. El paciente puede estar tan afectado la parte de los nervios, puede ser una neuropatía diabética tan fregada, que muchas veces pueden tener dolores por todo lado. Me duele aquí, me pulsa aquí, me arde aquí, me aprieta aquí, una polineuropatía diabética de esas. Pero muchas veces también puede lesionar tanto los nervios que el paciente no siente nada, está anestesiado.
y de verdad se está infartando y el paciente está chocho. Pero aquí ya me vienen los otros síntomas, los equivalentes a hipnosis. Viene diaforético. Y ustedes pueden pensar que está haciendo hipoglicemia, pero la glicemia está normal. Está transpirando el paciente. Se está infartando, pero él no siente dolor en el pecho por el daño neuropático que tiene. El paciente tiene disnea, se está infartando, pero no tiene dolor. El paciente se desmayó en la casa, pero no tiene, son equivalentes a anginosos, que vamos a ver más adelante. Eso se refiere con infarto silente, que son los más complicados de diagnosticar. El abordaje, ya estamos en el diagnóstico, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer en un servicio de emergencias? Paciente, factores de riesgo, angina típica, marcadores, bueno, ahora vamos a llegar a eso. Pero ¿qué es lo primero que tienen que hacer? En los primeros 10 minutos, jóvenes, los primeros 10 minutos, el paciente ya debe tener un electrocardiograma. O sea, ni me llega el paciente con dolor de pecho típico, con factores de riesgo, ya deberían hacer el anamnesis, tendrían que hacer una anamnesis rápida y ya tendría que estar el electrocardiograma con ustedes, en preciso, en 10 minutos. ¿Ya? No dice 30, no dice una hora, ¿ya? 10 minutos para hacer la anamnesis, 10 minutos para hacer un electrocardiograma. Y el electrocardiograma es una prueba que ustedes la conocen y la saben hacer. No les debería durar más de este tiempo para hacer su electrocardiograma. Por eso es importante que se familiaricen con el electrocardiograma. Cómo funciona, qué botones tienen que apretar para imprimir, dónde va el color rojo, dónde va el color amarillo, dónde va el color verde, dónde va el color negro, dónde va B1, en qué espacio intercostal va B2, B3, B4, a qué voltaje debe estar adecuadamente tomado un electrocardiograma, a qué velocidad. Todas esas cosas ya tendrían que hacerlo en los primeros 10 minutos. ¿Ya? O sea, en los primeros 10 minutos ya tendrían que tener el diagnóstico en el laboratorio. ¿Para qué le pido una placa de tórax? Obviamente la placa de tórax no se va a poder hacer en los primeros 10 minutos, pero es lo que le sigue posterior a la anamnesis y al electro. Pero ¿para qué le estaría pidiendo una placa de tórax al paciente? ¿Para qué le pido una placa de tórax? ¿Para qué le pido una placa de tórax a un paciente? Estoy sospechando de un síndrome coronario. Puede ser para ver el tamaño del corazón. Por ahí va, por ahí va. Más o menos. ¿Qué? ¿Para qué? Más o menos por ahí va, pero más que ver el corazón como tal, quiero ver sus vecinos, sus vecinos más cercanos. Pulmón, el vaso. Porque si el paciente tiene imagen de congestión pulmonar, líneas B de Kerr y líneas A de Kerr, está en edema agudo de pulmón. Y el edema agudo de pulmón me indica pronóstico también. Van a ver acá al final, cuando hablemos de clasificación, hay una clasificación que se llama clasificación de Killick. Y el Killick me mide pronóstico. Me dice, este paciente está fregado, se va a morir, hagan lo que hagan. O me dice, va a sobrevivir. El Killick. Y el Killick, para eso necesito la radiografía de tórax. Porque en la radiografía de tórax, si no hay congestión, si no hay edema agudo de pulmón, digo, está bien. Se está infartando, pero no hay compromiso todavía pulmonar. Si no hay edema agudo de pulmón, el próximo paso es shock cardiogénico. Y ese paciente se va a morir por el shock o por el edema de pulmón. Si no tuviera radiografía de tórax porque estoy en una posta de primer nivel, que no tiene recursos económicos, ¿qué haría para saber si el paciente tiene edema agudo de pulmón? Auscultación. Auscultación, muy bien. ¿Qué encuentro en la auscultación? Abolición.
No. El, Murmullo vesicular. sí, disminuye. Disminuye. Estertores. Esta es la palabra. Estertores. La presencia de edema agudo de pulmón es líquido a nivel intersticial, es agua en el intersticio, en el alveolo. No es lo mismo edema agudo de pulmón, no confundan edema agudo de pulmón con derrame pleural. Son dos cosas muy distintas. En el derrame pleural sí va a haber murmullo vesicular abolido, no se escucha. Pero el derrame pleural, la presencia de líquido pleural en el espacio premolar, la pleura parietal y visceral, ahí se junta. El edema agudo de pulmón, el líquido está a nivel intersticial, está dentro del alveolo, ¿ya? Por eso cuando respira el paciente hay estertores. Es como que ustedes soplan como si estuviera soplando en un recipiente de agua con una bombilla. Que hace, o el sonido que hace el agua al hervir, eso mismo van a escuchar para la auscultación, ¿ya? No es el típico crépito de aquí, del rostro. Ese es el ruidito que hace el agua hirviendo, que ustedes hacen produciendo, soplando una bombilla sobre una vasija de agua, ¿ya? Así se lo escucha. Por tanto, el tratamiento para edema agudo de pulmón no es el mismo que para el derrame pleural. Y esto alguna vez me he preguntado. Les he dicho, ¿cuál es el tratamiento de edema agudo de pulmón? Y me han dicho que ahora que son test. No es. No, ¿no ves? ¿Qué esperan encontrar al pincharle tórax? No van a hacer nada, van a hacer trauma, ¿no? Porque el líquido está a nivel intersticial, está dentro del alveolo. ¿Qué van a hacer? Tienen que sacar ese líquido afuera. Diuréticos, los diuréticos. Furosemida lo tienen que pasar pacientes. Edema agudo de pulmón, diuréticos de ácido, furosemida. Ese es rápido. ¿Ya? Bueno, ¿qué más estamos? Estratificación del riesgo del dolor. En los primeros 30 minutos, historia clínica completa, toma de biomarcadores, aquí hablo de las troponinas y algunos otros exámenes complementarios. ¿Ya? Hemograma, glicemia, función renal, ecocardiograma si tuvieron. ¿Ya? Pero no se olviden, primeros 10 minutos, su electrocardiograma ya debería estar ahí. ¿Ya? Presentación clínica. Y esta, miren que la guía, pones todas las guías, desde el 2013, 18, 21, 23, y todas las que van a salir, les vuelven a repetir una y otra vez la clínica. Es como para que no nos olvidemos, ¿no ven? Dolor retroesternal, opresivo, radiada la mandíbula y brazo izquierdo. Estamos hablando de una angina típica. ¿Okay? Pero puede haber situaciones en que el dolor se irradia también el brazo derecho. Y algunos estudios sugieren que la irradiación a brazo derecho es más sugestivo de infarto que el izquierdo. ¿Ya? Entonces les vuelvo a repetir otra vez la presentación clínica. No se van a olvidar. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice? Esto es lo que les decía hace rato, equivalentes anginosos. Muchas veces el paciente no viene por dolor, pero puede venir por esto de acá, que son equivalentes anginosos. Es lo mismo que una angina. Vale lo mismo que una angina. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas? Náuseas. Paciente con náuseas, con factores de riesgo, puede ser un infarto. Disnea, puede ser un infarto. Alteración del estado de conciencia, puede ser un infarto, o sea, síncope, decimos, desmaya el paciente. Bueno, es que fatiga igual a náuseas. Epigastral, eso es lo que decían de los diabéticos, ¿no? Puede venir por dolor en la barriga, puede simular una gastritis. Síntomas anginógenos. Cuando usted tenga un paciente jóvenes con factores de riesgo y tenga estos de acá, no tiene dolor, pero tiene estos de acá, háganle un electro. No les cuesta nada. Van a tardar 10 minutos. Y el paciente y ustedes van a dormir tranquilos. Peor va a ser que se lo manden a la casa y el paciente realmente se esté infartando. Si se infarta y son familiares conflictivos, a ustedes van a venir los problemas. Y ustedes en algún tipo de juicio o algún problema legal se pueden salvar diciendo, yo le tomo un electro, que es
bien, ¿no? Con eso podrían ustedes salvarse. Pero si ustedes dicen, es que pensé que era una gastritis, es que pensé que era una neumonía, es que creí que estaba embarazada, y se murió el paciente y vienen los problemas de gases, ¿ya? Entonces, no les cuesta nada hacerles un electro a los pacientes que tienen estos síntomas, ¿ya? Y también nos habla de una población especial en las cuales es complicado, recontra complicado en realidad, hacer el diagnóstico de esto, porque su dolor es atípico. Por ejemplo, los ancianos. Los ancianos no vienen con ese dolor característico, pueden venir por cualquiera de estos. Por ejemplo, los diabéticos, les decía, pueden venir por epigastralgia, pueden venir por diaforesis, pueden venir por cualquier cosa menos por dolor peculiar. Por ejemplo, las mujeres. ¿Cuándo no las mujeres? De todos los cates que se hacen por de mujeres hasta ahora, bueno, de los que he visto, todavía no tenemos números, pero digamos de los 300 y pico cates que hemos hecho, casi más del 60-70% eran mujeres. ¿Cuántos de estos han salido positivos? Les pregunto, ¿cuántos de estos realmente eran infartos? Y la respuesta es que la mayoría no se estaba infartando, o sea, no tenían trombos, sus arterias estaban limpias. Pero ustedes ven que esas mujeres están fingiendo, hacen gastar dinero a la institución, al Estado y demás. No, las mujeres hacen algo característico y van a buscar, ya, si no me creen, que se llama síndrome del corazón roto, o también llamado el famoso síndrome de Takotsubo. Y esto se da por aumento de catecolaminas, estrés. ¿Quién se estresa más, el hombre o la mujer? La mujer, para todos. Todos se estresan. Por este aumento de catecolaminas, precisamente producen espasmo. O sea, el Takotsubo, esto ya hemos hablado, o sea, que me tienen que responder. El Takotsubo o el síndrome de corazón roto, ¿qué tipo de infarto sería? Tipo 2. Muy bien, porque es espasmo. Las arterias están limpiecitas. El problema está por espasmo, por aumento de las catecolaminas, ¿ya? Van a buscar síndrome de Takotsubo. Es bien frecuente en las mujeres. Es bien frecuente, ¿ya? Y en pacientes revascularizados, o sea, que pacientes que han tenido angioplastía y han sido operados, ¿ya? En eso es difícil. Si tienen un paciente así, se pudiera entender que se les ha pasado el infarto, porque realmente es complicado. Las mujeres dicen de todo, me duele aquí, pero después me duele aquí, después me duele aquí, me duele aquí, todo les duele. Es difícil diagnosticar un isquemia en una mujer. ¿Qué es lo que dice el UpToDate? El UpToDate, jóvenes, es una biblioteca virtual, ¿ya? Que generalmente contiene información de todas las revistas, de todos los artículos. Es muy buena aplicación, es una buena fuente de datos. Si gustan, pueden comprar. Es 280 más o menos al año pagar. Y se pueden, les da como para que usen 2 a 3 suscriptores, se pueden pagar entre 3. Y lo bueno de esto es que les da la información más actual que hay, de todo lo que ustedes quieran. Infarto, quieren ver gastritis, les va a dar gastritis, síndrome de disperso, quieren ver diarrea, todo lo que ustedes quieran les va a servir, ¿ya? ¿Y qué dice este UpToDate acerca de la clínica del infarto y de las recomendaciones? Y esto dice, según un grupo de investigación, dice lo siguiente, para pacientes con altos riesgos, o sea, diabéticos, hipertensos y demás, ¿qué es lo que sugiere? A todo paciente mayor de 30 años debería hacerse un electrocardiograma. Miren que esto lo sugiere un grupo de expertos según estudios, dice, electro a quiénes? Dice, a todos los pacientes mayores de 30 años con dolor torácico, hagan el electrocardiograma. Es una recomendación que nos hace. Encima de los 50 años, a todos los pacientes encima de los 50 años con equivalentes anginosos, ya saben lo que son equivalentes anginosos, ¿no? Y encima de 80 años con dolor abdominal, náuseas o vómitos. Aquí interesante, ¿no? El electro dice, háganle a todos esos pacientes. Si me ven un paciente de 30 años con dolor en el pecho, háganle. Paciente de 50 años que le dice unos equivalentes anginosos, náuseas, diuresis, lo que ustedes quieran, háganle.
Y todo paciente mayor, por eso les decía, los ancianos son bien complicados de diagnosticar. Cualquier viejito que venga por dolor abdominal, háganle electro. ¿Ya? Eso es lo que recomienda el AF20. ¿Ya? Entonces vean que el electro es importante para toda la recomendación. Entonces, el diagnóstico, el diagnóstico, para hacer el diagnóstico de infarto miocardial, tiene que cumplir o tenemos que tener 3 cosas para diagnosticarlo. ¿Cuál es la primera? La que hemos estado hablando en los últimos 15 minutos. Clínica, clínica. Primer punto, clínica. Segundo pilar, aquí lo tiene acá. Electrocardiograma. Electrocardiograma. Y por último, el tercer pilar, Troponina. biomarcadores, troponina. Aquí aparte de las troponinas hay otros marcadores más, ya la CKMB, la CKI, pero la más importante son las troponinas. Incluso en algunos les habla de mioglobina, de lactato de citraminasa. Sí sirve, pero las más, digamos, las más sensibles, las más creíbles son las troponinas. ¿Ya? Clínica, electro y biomarcadores, no se olviden. Con eso hacen el diagnóstico de un infarto. Entonces, de las troponinas no les voy a hablar mucho, simplemente les diré que las troponinas son proteínas que se encuentran en el músculo cardíaco. Por eso son específicos del corazón. Está en el músculo cardíaco. Y cuando el músculo cardíaco sufre una lesión, se liberan estas troponinas y es lo que nosotros medimos en la sangre o buscamos en la sangre. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Qué mensaje quiero darles de las troponinas? Miren, recién se empieza a elevar o se hacen positivas a las 4 a 6 horas. Esto es importante. De 100 a las 4 a 6 horas van a decir troponinas positivo o troponinas por encima del percentil 99. Antes de eso les van a salir negativas. Por tanto, no se confíen tanto en las troponinas. ¿Ya? Porque estas recién a las 6 horas les van a salir positivos. Si el paciente se está infartando y está en la primera hora, 2 horas, 3 horas, las tropos les va a dar negativos. Y ahí es donde tienen que ver clínica y electro, porque el electro no les va a mentir. ¿Ya? Si la clínica sí les puede engañar, pero el electro no les va a mentir. El electro va a decir, se está infartando, no se está infartando. ¿Ya? ¿Qué más? Si son ultrasensibles, o sea, si son las troponinas caras, desde que estas ya se pueden ver desde la primera hora. Esas convienen, pero no hay en muchos hospitales. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo dura? De 7 a 10 días. O sea, las troponinas tardan en desaparecer de 7 a 10 días. En algunos libros dice hasta 2 semanas. ¿Por qué les digo esto, jóvenes? Porque a veces el paciente que le han hecho la angioplastía, o sea, le han abierto la arteria, puede volver a tener una pequeña angina. Estamos hablando de un tipo 4. Pero es un dolor mínimo, ya mínimo. Pero el médico de guardia, ustedes están en la guardia y dicen, me duele el pecho, le hacen troponinas y les va a salir positivo. Le van a decir, uy, este paciente se está infartando. Cuando en realidad las troponinas son de su infarto anterior, porque todavía están circulantes hasta 10 días, incluso hasta 14 días. Entonces, pacientes con infarto previo, no se confíen también en las troponinas, por si acaso, porque les van a dar positivas. Casi 2 semanas más todavía van a permanecer positivas. ¿Ya? Esta es otra cosa importante. Sus picos a las 24 horas son las más específicas, las más sensibles. ¿Ya? Nada más. Ahora lo que yo quiero llegar es a esto, al electrocardiograma. Lo que yo quiero más que aprendan, en realidad más que troponinas y demás. Lo único que me interesa de las troponinas es que aprendan que hay 2 tipos. Una que son las ultrasensibles, ¿ya? Y otras que no son ultrasensibles. Las ultrasensibles son las más caras, son las más específicas, desde la primera hora ya se ven positivas, y las que no, las baratitas, recién a las 4 o 6 horas. Todas las troponinas, su vida media es hasta 7 a 10 días, incluso hasta 2 semanas. ¿Ya? Eso es lo único que me interesa de las troponinas. Lo que más quiero y me interesa que se lleve en esta clase es el diagnóstico
por el electrocardiograma. Y aquí vamos a hablar de elevación del segmento ST y de infradesnivel del segmento ST. Ahora para eso voy a hacer lo siguiente. Esto es lo normal, ¿no ven? Eso es lo normal. Onda P, QRS, T. El segmento ST es esto, ¿no ven? Que es una línea isoeléctrica entre dos ondas. La unión de la P con la S, que sería esto, se llama punto J. Lo normal del punto J y lo normal del segmento ST es que sea así, isoeléctrico. Pero si hay alteraciones del segmento ST, ya sean infras, o sea, así, o ya sean supras, ¿sí? Eso no es normal. Infra, ¿por qué digo? Porque debería estar aquí el segmento ST. Entonces el punto J está por debajo. Y digo supra porque el punto J está por aquí arriba. Debería estar aquí abajo, ¿verdad? Está por aquí arriba. Supradesnivel del segmento ST. ¿Qué les llama la atención de este electrocardiograma? ¿A qué imagen, qué dibujado se parece y en qué derivaciones se ve? B2 ABF, B1, B2 y B6. Sí. ¿Cómo es? ¿Hay supra o hay infra? Ya hay supra. ¿Dónde? A ver. ¿Se acuerdan? En la primera clase les hablé de caras del corazón con el dibujito. Sí. Y les he dicho que el diagnóstico se hace cuando se ve en por lo menos dos de tres derivaciones, o si solo son dos que están viendo la misma cara, en los dos derivaciones, ¿no? Muy bien, entonces es un síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿no? Elevación del ST de cara inferior. Si estamos hablando de cara inferior, ¿cuál es la arteria que se está tapando? ¿Qué arteria está llegando a cara inferior? Coronario. La coronaria de ser. La coronaria derecha. ¿Estamos? Sí, ¿verdad? Pero también tiene algo más aparte del supra. ¿Qué más tiene? En ese electro. ¿Cómo es? ¿Qué más tiene? Nada. ¿Es normal el ST? ¿Qué imagen parece? Vean en derivación precordial 2, y luego vean el 3, y luego vean el 4. ¿Qué tiene ahí? Infradesnivel del segmento ST. ¿Ya? Tiene infradesnivel del segmento ST. Más o menos parecido a esto. Miren. Aquí debe estar el ST. Pero miren, está abajo. Aquí también debe estar aquí arriba y está abajo. El infradesnivel del ST. Si hablamos de supra e infra, ¿cuál es peor? ¿El supra o el infra? ¿Cuál es peor? Si ustedes ven, por ejemplo, aquí la coronaria derecha se está infartando, ¿no ves? Se tapó la coronaria derecha. Pero también B3, B4 que ven la cara anterior, ¿no ven? Si se acuerdan, y a la cara anterior lo está llegando la descendente anterior. Si
Si ustedes fueran los hemodinamistas, los especialistas para abrir esto, ¿cuál abrirían primero? Eso no lo veo. ¿La coronaria derecha o la descendente anterior? Y por eso les pregunto, ¿cuál es peor? ¿El supra o el infra? ¿Cómo? Para eso me voy a mi dibujito del corazón. Aquí están los ventrículos. Y aquí están las arterias, ¿no? Aquí está la coronaria derecha. Aquí está el tronco coronario izquierdo con su descendente anterior y con su circunfleja, ¿no ve? ¿No ve? Entonces el corazón tiene 3 capas. ¿Cuáles son? Esto lo más adentro que está en contacto con la sangre, ¿qué se llama? Endocardio. Esto lo más grueso, endocardio. Y esto es la superficie epicardio. El pericardio es lo que rodea, lo que le envuelve, la serosa. Entonces, jóvenes, como por cualquier isquemia, siempre va a sufrir primero la porción más distal. Si ustedes se comprimen la mano, si este dedo se aprieta, ustedes se comprimen aquí, ¿qué porción primero se va a volver azul o negra? Necrótica. La parte distal o proximal. Se comprimo aquí. Distal, ¿no ve? Si se aprietan así fuerte, va a empezar la parte más distal, va a empezar a sufrir. Se va a poner azul, luego va a haber hormigueo, dolor, finalmente necrosis, negro. Bueno, en este caso, si se tapa la coronaria derecha, digamos aquí se tapa con trombo, ¿cuál la primera de estas 3 capas? ¿Cuál primero va a sufrir? ¿Cuál la parte más distal? Si esto está viendo así, ¿cuál es la porción más distal? El endocardio. El endocardio es lo primero que va a sufrir porque es la porción más distal. Y cuando el endocardio empieza a isquemiar, cuando empieza a hacer lesión endotelial, lo que ustedes van a tener en el electrocardiograma es esto. Un infralesión. Por eso este tipo de lesión se llama también lesión, si van a leer alguna vez, dice subendocárdica, porque se lesiona el endocardio, ¿ya? Hay una lesión subendocárdica, por debajo del endocardio está empezando a lesionarse y aparecen los infartos. Si la evolución del infarto sigue, va a empezar a morir el miocardio, incluso el epicardio. Y es acá donde ustedes van a tener esta imagen. Supra descendente. Y por eso este tipo de infarto también, en algún van a leer, se llama lesión subepicárdica, porque está muriendo por debajo del epicardio, es el miocardio, o también se llama transmural, porque es una muerte ya de las 3 capas, endocardio, miocardio y epicardio. Entonces, en resumen, ¿cuál es peor? El supra es peor, porque en la infra recién está empezando. Si bien hay lesión, si bien hay daño del endocardio, pero esto todavía está intacto, entonces puedo salvar mayor territorio. Pero esta de acá, en el supra, ya ha muerto esta de acá. En realidad no ha muerto, está en una lesión, y si no lo hago ya nomás se va a morir, ¿ya? Entonces lo que les decía, entre tener un supra o un infra, ¿cuál van a abrir primero? ¿Cuál van a ir a abrir? ¿El supra o el infra? El supra. Entre la coronaria derecha y la descendente anterior, primero vamos a abrir la coronaria derecha, porque tiene supra y cardio. Porque si yo abro esto lo más antes posible,
Entonces todo esto voy a perfundir y puede que el corazón se salga. ¿Ya? En esto también tengo que abrir inmediatamente, pero entre esta y entre la supra y la infra, esta es la más urgente. En esta no pueden esperar, ya no más. Mientras más tarde, más rápido va a morir el corazón. Y en esta, como que no les diré pueden esperar, pero digamos, esto puede demorar un poquito más. Tiene un poquito más de tiempo. Y en cuanto a tiempo, incluso les indica qué tiempo ya es del infarto. Porque esta imagen van a tener en las primeras horas, 2, 4 horas. Y esta imagen ya la van a tener en las primeras 6, 8 horas. ¿Ya? Con esto igual ya pueden ver el tiempo del infarto. ¿Estamos, jóvenes? Sí. ¿Sí? Ahí está lo que les decía un poquito. Y con esto vamos a terminar. Entonces, jóvenes, cuando hay una isquemia subendocárdica, ¿ya? Por lo general va a aparecer los inframegalos, ¿ya? Y cuando hay una lesión supraepicárdica van a aparecer los supras. Esto de acá son las primeras, digamos, las primeras horas en realidad, ¿ya? Las ondas T de Wimper o picudas se llaman estas ondas T de Wimper, ¿ya? Las ondas T negativas, simétricas, son sus primeros datos para decir que el paciente puede estar infartando. Pero la evolución del infarto va así: ondas T de Wimper, ondas T negativas, infradesnivel del ST, supradesnivel del segmento ST. Así va evolucionando el infarto del miocardio, ¿ya? Pero hasta el infra todavía sigue siendo lesión supraendocárdica. Y el supra ya es supraepicárdico. ¿Qué pasa si no abrimos la arteria? ¿Qué cambios? ¿A qué va a evolucionar esto? Eso me lleva a la siguiente diapositiva. Va a evolucionar esto, que son las famosas ondas Q patológicas. ¿Por qué digo que se llaman Q patológicas, jóvenes? Porque normalmente en el QRS hay onda Q. ¿No ven? Si dibujo un QRS, esta es la onda P, la onda Q, onda R, la onda S, la onda T. Hay onda Q. Pero ¿por qué digo que esa es patológica? Eso, la onda Q es más, en voltaje es de mayor voltaje, ¿ya? Es de mayor voltaje. Por definición se dice que una onda Q es patológica cuando mide más del 20% que la onda R, ¿ya? Si digamos la onda R mide 10 cuadraditos, su Q debería venir bien 2 cuadraditos nada más, ¿ya? Pero si se fijan acá, la Q está casi a la par con la R, está casi 50%, ¿no ven? Esa es una onda Q patológica. ¿Y qué me indica la onda Q patológica? Necrosis. Si hay necrosis, si hay onda Q patológica, eso, aunque revascularice, aunque le pongan stents, aunque le pongan lo que quieran, ya no va, ese corazón ya muere, ese tejido ya está muerto. En vano van a revascularizar. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Terminamos con estos electritos. Ahí tienen un supra, un infra. Es de acá. ¿Qué opinas? Tiene imagen de supra, tiene imagen de infra. Supra. ¿Supra? Sí. ¿En qué derivación? 2, 3. 2, 3 y Ajá. Muy bien. ¿Y qué cara es esa? Inferior. Cara inferior. ¿Qué arteria está tapada? Coronal. ¿Qué significa el supra? ¿Qué significa el supra? Lesión subepicárdica o transmural.
que me indica que ya están muriendo las tres capas. ¿Ya? No se olviden, es la peor súper. ¿Ya? Listo, muy bien, siguiente. ¿Este es un infra o es un super? Infra. Infra. Super. Ese era un super. Estos son de Williams, síndrome de Williams, que vamos a ver. Bloqueo de rama. Este de acá. ¿Cómo es? Supra, ¿dónde? No. Infra. ¿Cómo es? Ya, infra en cara inferior, ya, 2, 3 AOF, pero lo más importante y lo más llamativo, en derivación 1, ¿cómo está el Supra. ¿Se acuerdan cuál es su paralela, su derivación que acompaña a 1? ¿Cuál es? AOVL. ¿Cómo está en AOVL? Supra. La misma imagen, ¿no? En D1, por les digo, dos derivaciones que vean el mismo lado. En este caso tenía 1 y AOVL. D1 y AOVL, ¿qué cara miran? ¿Se acuerdan? En la primera clase de aquí pongo D1 y aquí AOVL. ¿Qué cara ve? Anterior. Cara Anterior. lateral alta, la cara lateral alta. Y aquí venía B5, B6, que estos miraban la cara lateral baja. ¿Y qué territorio, qué arteria está tapada? ¿Qué arteria está? Ah, Messi. Arteria Messi. La circunfleja. Ay, no, circunfleja. Ahora vamos a ver si es verdad. Si es verdad que ya dice está tapada la circunfleja y está D1 y AOVL, ¿cómo tendría que estar D5 y D6? Si es lo más distal. Aquí en la punta, si aquí está tapado, si está en infarto, aquí tendría que estar, ¿no? Entonces B5, B6, supra. No hay donde perder. Hay una elevación del ST. B5, B6 que ven la cara lateral baja, pero también D1 y AOVL que ven la cara lateral alta. ¿Qué arteria está tapándose? La arteria. ¿Qué arteria está tapando? La circunfleja. ¿Qué significa el supra? Lesión transmural o superficial. Son conceptos que no se pueden olvidar. ¿Ya? No se pueden olvidar. ¿Ya? Seguiremos viendo. Bueno, en este lecto, ¿ya? Muchas veces, jóvenes, el electro no va a salir bien, ¿ya? Por X motivo. Porque el paciente está muy álgido, está diaforético, se le están desprendiendo los electrodos, él no tolera el decúbito porque tiene edema agudo del pulmón, se está moviendo, está semicentrado. Pueden que tenga un electro así. No es lo ideal, pero se ve. ¿Qué verían ahí? ¿Por qué no van a intentar? ¿Cuánto tenemos para hacer un electro? 10 minutos.
y el paciente no se deja porque está álgido, porque se mueve, porque está diaforético, por lo que ustedes quieran, pero no pueden tardar más de 10 minutos al hacer movimiento. Y tenemos este de acá. Fueron 10 intentos y eso fue nuestro mejor electro. Pero se ve. No se ve nada. No ve nada. Bueno, no es tan cristiano, pero se ve. ¿Ven imagen de supra o de infra? Supra. Supra. Se ve. Hay supra. ¿Dónde hay supra? No. Sol. ABL. Ya está muy bien, mire, en derivación 1 se ve supra, en derivación OBL también se ve supra, ¿ya? Pero en caras precordiales también se ve supra. Miren, B5, B5, suena también correcto, B6 también en B4, también se ve en B3. Entonces tiene un infarto, van a revisar esto de las caras que se divulgan. La cara anterior, la cara central, la cara lateral alta, baja, inferior y no. De todas maneras, la siguiente vamos a hacer otro vez repaso y voy a tener más electros más bonitos, ¿ya? Pero esto es lo que me interesa que sepan, jóvenes. ¿De dónde? Si es supra, si es infra, qué cara es y qué arteria está tapada. ¿Qué significa un infra? Lesión superepicardica. ¿Y qué significa un supra? Lesión superepicardica. ¿Ya? Ahí vamos a quedar.